Estudio Bíblico Escuela Dominical. Domingo 04 de agosto de 2024. Tema: Voluntad permisiva de Dios ante el deseo humano. Lección, números 11, 16 al 20. Texto, Salmos 106, 14 y 15. Comentario, desde el relato del Edén, donde Adán y Eva tuvieron la libertad de elegir entre obedecer o desobedecer a Dios, hasta las múltiples narrativas de Israel y las naciones que siguieron su propio camino, la Biblia muestra cómo Dios permite que las consecuencias de las decisiones humanas se desarrollen, incluso cuando éstas resultan en desviaciones de su voluntad perfecta. Esta permisión no implica indiferencia por parte de Dios, sino más bien revela su sabiduría en permitir que el libre albedrío humano se manifieste, al mismo tiempo que su plan eterno avanza hacia la redención y la restauración final. Al examinar los textos bíblicos bajo esta perspectiva, podemos entender cómo la voluntad permisiva de Dios no anula su soberanía, sino que revela su capacidad para usar incluso los actos humanos más imperfectos para cumplir su propósito último. Este concepto no solo enriquece nuestra comprensión teológica, sino que también fortalece nuestra fe al reconocer que, a pesar de las aparentes contradicciones y desafíos, Dios sigue siendo soberano y su plan redentor sigue avanzando hacia su cumplimiento final. 1. Libre albedrío y responsabilidad humana. Dios otorga al ser humano la capacidad de tomar decisiones libres, lo cual implica responsabilidad por las acciones. Deuteronomio 30:19, Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. 2. Soberanía divina y permisión de eventos. Aunque Dios es soberano sobre todas las cosas, permite que ciertos eventos ocurran según su sabiduría y propósito. Isaías 30:15, Porque así dijo el Señor Jehová, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero no quisisteis. 3. Ejemplos de decisiones humanas y su impacto. La Biblia relata decisiones humanas que han tenido consecuencias significativas, demostrando la voluntad permisiva de Dios. Mateo 6, 14 y 15, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. 4. Redención a través de la libertad humana. Dios utiliza incluso las decisiones humanas erróneas para cumplir su plan de redención y restauración. Romanos 8:28, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 5. Sabiduría de Dios en la historia de Israel. En la historia de Israel, vemos cómo Dios permite que el pueblo experimente las consecuencias de sus decisiones, revelando su sabiduría. Salmos 115, 2 y 3, Entonces me dirán, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. 6. La cruz como ejemplo de voluntad permisiva. En la crucifixión de Jesús, vemos la máxima expresión de la voluntad permisiva de Dios para cumplir su plan de salvación. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras rebeliones, y resucitado para nuestra justificación. 7. Confianza en el plan redentor de Dios. A través de la historia bíblica, vemos cómo podemos confiar en que el plan redentor de Dios se cumplirá a pesar de las circunstancias. Salmo 42:11, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Conclusión. La reflexión sobre la voluntad permisiva de Dios ante el deseo, nos lleva a un entendimiento más profundo de su soberanía y amor redentor. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios interactúa con la humanidad, permitiendo que nuestras decisiones libres tengan consecuencias reales. Esto no disminuye su control soberano ni su plan eterno de salvación, sino que revela su sabiduría infinita para usar incluso nuestras decisiones erróneas en la realización de su propósito último. Al contemplar este aspecto de la naturaleza divina, encontramos consuelo y confianza en medio de las incertidumbres y desafíos de la vida. Sabemos que nuestro Dios es justo y fiel, capaz de transformar incluso las situaciones más difíciles en oportunidades para su gloria y nuestro bien. Como nos enseña la Biblia, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Primer título. Ancianos llamados a colaborar con el siervo de Dios.
Versículos 16 y 17. Léase, Éxodo 18:21, Hechos 14:23. Comentario: en la estructura y dinámica de la Iglesia según la Biblia, la colaboración entre los ancianos y el siervo de Dios representa un principio fundamental de gobierno y liderazgo. Este concepto se basa en el reconocimiento de la sabiduría, la experiencia espiritual y el liderazgo maduro que los ancianos aportan a la comunidad de fe. Los ancianos, conocidos también como presbíteros o pastores mayores, son llamados a ejercer una función de guía y consejo, trabajando en estrecha colaboración con el siervo de Dios, quien puede ser el pastor principal o aquel encargado de la predicación y dirección espiritual de la congregación. Por ejemplo, en el libro de Tito, se menciona la tarea de establecer ancianos en cada ciudad para que trabajen junto con el siervo de Dios en la enseñanza y el cuidado pastoral de la iglesia, Tito 1:5-9. Esta colaboración no solo fortalece la estructura de liderazgo dentro de la comunidad cristiana, sino que también asegura una guía espiritual sólida y equilibrada, basada en la palabra de Dios y en la dirección del Espíritu Santo. Además, la relación entre los ancianos y el siervo de Dios refleja el modelo bíblico de liderazgo colegiado y humilde, donde se valora la diversidad de dones y perspectivas en beneficio del cuerpo de Cristo, 1 de Pedro 5:1-4. Los ancianos, al compartir su sabiduría acumulada y su comprensión de los principios bíblicos, complementan el ministerio del siervo de Dios, proporcionando apoyo espiritual, discernimiento pastoral y dirección estratégica para el crecimiento y la madurez espiritual de la congregación. En resumen, la colaboración entre los ancianos y el siervo de Dios no solo es esencial para la salud y el crecimiento de la iglesia local, sino que también ejemplifica el modelo de liderazgo establecido por Dios en las Escrituras. Esta colaboración equilibrada y centrada en Cristo asegura que la iglesia pueda cumplir su misión de proclamar el Evangelio, edificar a los creyentes y glorificar a Dios en todas sus actividades y decisiones. Efesios 4:11-13. 1. Nombramiento y responsabilidades de los ancianos. Los ancianos son llamados a ser nombrados en las iglesias locales para ejercer liderazgo espiritual y pastoral bajo la autoridad del siervo de Dios. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. 2. Guía espiritual y enseñanza. Los ancianos colaboran con el siervo de Dios en la enseñanza de la palabra y en la orientación espiritual de la congregación. 1 de Pedro 5:1. El anciano y notable entre vosotros, que soy anciano con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que también soy participante de la gloria que será revelada. 3. Consejo y discernimiento pastoral. La función de los ancianos incluye proporcionar consejo sabio y discernimiento espiritual en la toma de decisiones pastorales. 1 Timoteo 5:19. No recibas acusación contra un anciano, sino con 2 o 3 testigos. 4. Cuidado y protección del rebaño. Los ancianos tienen la responsabilidad de cuidar y proteger el rebaño de Dios, velando por su bienestar espiritual y emocional. Hechos 20:28. Mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 5. Modelo de vida y fe. Los ancianos deben ser ejemplos de vida piadosa y fe constante, inspirando a otros en la congregación. 1 Timoteo 5:17. Que los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 6. Humildad y servicio desinteresado. Los ancianos deben servir con humildad y desinterés, imitando el ejemplo de Cristo como siervos entre la congregación. 1 de Pedro 5:5. De igual manera, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. 7. Oración y liderazgo espiritual. Los ancianos deben ejercer liderazgo espiritual mediante la oración constante y la dependencia de Dios para la dirección y fortaleza. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Conclusión: la colaboración entre los ancianos y el siervo de Dios, no solo fortalece la estructura de liderazgo dentro de la iglesia, sino que también refleja el diseño divino para guiar, enseñar y proteger al pueblo de Dios. Esta colaboración no se limita a roles funcionales,
sino que también es un testimonio vivo del cuerpo de Cristo trabajando en armonía para cumplir la gran comisión y edificar el cuerpo de creyentes. Los ancianos, con su sabiduría y experiencia, complementan el ministerio del siervo de Dios, proporcionando un apoyo espiritual sólido y un discernimiento pastoral crucial en tiempos de necesidad. A través de esta colaboración, la Iglesia puede crecer en unidad, madurez espiritual y efectividad en el servicio del Señor, cumpliendo así su llamado a ser luz en un mundo necesitado de la verdad y el amor de Cristo. Así lo confirma la Escritura, y les impusieron las manos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 14:23. Segundo título. Necesaria santificación para recibir la respuesta divina. Versículo 18. Léase, segunda a los Corintios 7:1, primera de Pedro 1:15 y 16. Comentario: la santificación como requisito para recibir la respuesta divina es un concepto fundamental en la experiencia espiritual cristiana, basado en la enseñanza clara de la Biblia. Este principio no solo enfatiza la necesidad de una vida moral y espiritualmente pura, sino que también subraya cómo nuestra disposición y compromiso con Dios influyen directamente en cómo Él se relaciona con nosotros y responde a nuestras oraciones. En la Escritura, encontramos repetidos llamamientos a apartarnos del pecado y a buscar la santidad como una condición previa para experimentar la plenitud de la comunión con Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos cómo Dios llama a su pueblo a ser santos como Él es santo, un llamado que implica una separación consciente de todo lo que contamina y una dedicación completa a su voluntad y propósito divinos. Este proceso de santificación no es meramente externo o superficial, sino que abarca la totalidad de nuestra vida, nuestros pensamientos, palabras y acciones. Es un camino continuo de transformación interior, impulsado por la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos capacita para vivir de manera que agrade a Dios y refleje su carácter santo y justo. Así, la santificación no solo nos prepara para recibir respuestas a nuestras oraciones, sino que también nos posiciona para ser instrumentos eficaces en las manos de Dios, listos para cumplir su voluntad y glorificar su nombre en todo lo que hacemos. 1. Pureza de corazón y comunión con Dios. La pureza de corazón es fundamental para experimentar una comunión íntima y efectiva con Dios, lo cual es crucial para recibir respuestas a nuestras oraciones. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 2. La obra transformadora del Espíritu Santo. La santificación es un proceso impulsado por el Espíritu Santo, quien nos transforma y nos capacita para vivir vidas que honran a Dios y que están alineadas con su voluntad. Juan 14:16 y 17, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. 3. La necesidad de consagración personal. La consagración personal implica dedicarnos completamente a Dios, apartándonos del pecado y buscando su voluntad, lo cual es esencial para recibir su dirección y respuestas a nuestras oraciones. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 4. La promesa de Dios a los que le buscan. Dios promete responder a aquellos que le buscan con corazones sinceros y dispuestos a obedecer su palabra. Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. 5. El llamado a la santidad en la vida cristiana. La santificación es un llamado continuo en la vida cristiana, que nos capacita para vivir en obediencia y en alineación con la voluntad de Dios. Primera de Pedro 1:15 y 16, pero como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. 6. La importancia de la confesión y el arrepentimiento. El arrepentimiento y la confesión de pecados son pasos necesarios para mantener una comunión pura con Dios y para recibir su perdón y restauración. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 7. El propósito de la santificación. El propósito último de la santificación es glorificar a Dios en nuestras vidas y ser instrumentos útiles en sus manos, listos para recibir y obedecer sus respuestas y guía.
Primera a los Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Conclusión: a lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios llama a su pueblo a ser santos y cómo promete responder a aquellos que le buscan con sinceridad y obediencia. Esta relación dinámica nos enseña que la comunión íntima con Dios no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad que implica crecimiento espiritual y consagración continua. Por lo tanto, la santificación no es simplemente un requisito legalista, sino el camino hacia una vida transformada y una comunión más profunda con el Creador. Es el proceso mediante el cual nos alineamos con la voluntad divina, permitiendo que nuestras vidas reflejen el carácter de Cristo y que seamos testimonios vivientes de su amor y poder en el mundo. Tercer título. Dura lección por menospreciar la provisión de Dios. Versículos 19 y 20. Léase, Números 21, 5 y 6. Comentario: la historia de la humanidad está marcada por momentos de profunda enseñanza espiritual, donde las decisiones humanas y la respuesta de Dios se entrelazan de manera inextricable. Uno de los temas recurrentes es el menosprecio hacia la provisión divina, un error que no solo revela la fragilidad humana sino que también pone de manifiesto la infinita paciencia y fidelidad de Dios. A lo largo de la Biblia, desde los relatos del Antiguo Testamento hasta las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, encontramos ejemplos claros de cómo el desdén por la provisión de Dios lleva a consecuencias severas y lecciones profundas que la humanidad debe aprender. 1. El pueblo de Israel en el desierto. A pesar de las numerosas muestras de provisión divina, el pueblo de Israel menospreció el maná que Dios les dio en el desierto, anhelando las comodidades de Egipto y desobedeciendo sus mandamientos. Números 21:5, y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. 2. El pecado de Saúl al ofrecer el holocausto. Saúl, el rey de Israel, desobedeció la instrucción de Dios al ofrecer un sacrificio sin esperar a Samuel, menospreciando así la provisión divina y su dirección específica. Primera de Samuel 13:13, dijo entonces Samuel a Saúl, locamente hiciste, no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. 3. La rebelión de Coré, Datán y Abiram. Coré, Datán y Abiram desafiaron la autoridad de Moisés y menospreciaron la provisión de Dios al cuestionar su elección de líderes, lo que resultó en un juicio divino severo. Números 16:3, y hablaron contra Moisés y Aarón, diciendo, basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová, ¿por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? 4. El rechazo de Jesús en Nazaret. En Nazaret, la incredulidad de la gente impidió que experimentaran milagros significativos debido a su falta de fe, menospreciando así la provisión divina en la persona de Jesús. Marcos 6:5 y 6, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. 5. La parábola de los viñadores malvados. En esta parábola, Jesús enseña cómo los viñadores malvados menospreciaron y rechazaron repetidamente a los siervos enviados por el dueño de la viña, y finalmente mataron a su hijo, reflejando la reprobación de la provisión divina. Mateo 21:38, mas los labradores, al ver al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. 6. La exhortación de Pablo a no menospreciar la gracia de Dios. Pablo advierte a los creyentes en Corinto que no menosprecien la gracia de Dios, ya que esto podría llevar a una pérdida de bendición y a consecuencias espirituales graves. Segunda a los Corintios 11:12, pero hago esto y lo deseo, para cortar de raíz la ocasión de aquellos que desean ocasión para ser estimados como nosotros en lo que de que se glorían. 7. El peligro de endurecer el corazón. La advertencia bíblica sobre endurecer el corazón refleja cómo la incredulidad y la resistencia a la provisión y guía de Dios pueden tener consecuencias eternas. Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Conclusión:
Es crucial reconocer que menospreciar la provisión de Dios no solo afecta nuestra relación con Él, sino también nuestra propia vida espiritual y emocional. Al desvalorizar lo que Dios nos ofrece, corremos el riesgo de alejarnos de su propósito y plan para nosotros, perdiendo así la oportunidad de crecer en fe y madurez espiritual. Por lo tanto, la lección es clara: debemos aprender a confiar en la provisión de Dios, agradecer por sus bendiciones y seguir obedientemente su dirección. Esto no solo nos protege de caer en la incredulidad y la desobediencia, sino que también nos asegura de vivir bajo su gracia y amor constante. Que esta enseñanza nos motive a buscar siempre la voluntad de Dios y a valorar cada provisión que Él nos concede, sabiendo que en su generosidad y fidelidad encontramos todo lo que realmente necesitamos para una vida plena y significativa. Texto. Se entregaron a su deseo desordenado en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Salmo 106, 14 y 15. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza. Esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Llegué a saltar.